¿Quedaba otro remedio? ¿Había otra salida para evitar una amenaza? ¿Por qué se ha optado por esta vía? Rusia despliega un operativo para salvaguardar su seguridad y la de millones de personas que viven en Donbass. Un operativo que ahora los listos, los que siempre creen que tienen la razón, ya vaticinaban, decían que era inminente, pero que sin duda ha sido una sorpresa. Nadie quiere la guerra nunca. Putin ha sido claro, quiere desnazificar un Estado que le amenazaba con armas nucleares futuras, con su membresía en la OTAN y que lleva siendo títere de Occidente desde hace muchos años, en concreto desde el golpe de Estado en Maidán. Cantos de sirena a Occidente, un régimen rusófobo, un país que podría ser una catapulta para las ansias de Estados Unidos y de la Alianza Atlántica, en definitiva un polvorín que ha estallado desgraciadamente porque algunos lo han fabricado para generar el caos y la destrucción. Bienvenidos. Muchos como yo no preveíamos un operativo de tal calibre, de hecho no lo deseábamos, yo creo que nadie lo desea, pero muy grande debe ser esa amenaza para que el presidente ruso haya tomado la decisión. Él lo ha justificado. Lo debatimos y lo analizamos. Empezamos. He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que durante 8 años han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev. Para ello nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania y por llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia. Mensaje que llegaba de madrugada en esta semana, que reflejaba, repito, la gravedad del asunto que tenemos entre manos. Les debo confesar que yo llevo, no sé si se notará, pero varios días sin dormir, más de 2 horas por todo lo que está sucediendo, por la gravedad, y que me quedé de hielo con estas palabras, pero la orden ya está dada. Rusia está realizando esos ataques quirúrgicos, esos operativos para su defensa, para sentirse protegida ante lo que ha calificado como una amenaza latente. Golpes asestados a enclaves militares y estratégicos, hay que decirlo, no civiles, de Ucrania, que en un futuro cercano podrían ser peligrosos para la seguridad nacional rusa. El presidente Vladimir Putin alegaba que daba este paso por varios motivos, entre ellos porque tanto Occidente como sus aliados no han escuchado las preocupaciones de Rusia y se ha hecho caso omiso a esas propuestas de seguridad estratégica con el único fin de frenar su desarrollo, el crecimiento de Rusia y generar con Ucrania un lugar propicio para hacer ese daño, ¿no? El mandatario ha sido claro, desde Occidente han jugado con Ucrania, con Kiev, la han utilizado y abandonado. Un país en el que sus gobernantes han estado en poltronas plácidamente observando cómo unos radicales enfrentaban a su pueblo y enfrentaban a todo lo ruso. Y Occidente, vuelvo a reiterar, ha fabricado este trampolín a su medida para lograr esas aspiraciones contra Moscú. Pero Rusia avisa a navegantes. Ya nada va a ser como antes. Se ha plantado y quien intente frenar ese objetivo de pacificar la región y cancelar todos los peligros tiene este mensaje. Cualquiera que intente interferir o más aún crear amenazas para nuestro país, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y acarreará unas consecuencias como nunca antes haya experimentado en su historia. Estamos listos para cualquier giro de los acontecimientos. Se han tomado todas las decisiones necesarias en relación a ello. Espero ser escuchado. Y lo vuelvo a repetir, que daba otra solución. ¿Dónde está esa diplomacia de la que tanto hace gala Estados Unidos, ¿no? Los socios, los aliados? Y de verdad que me estoy preguntando que si temían esta decisión por parte de Rusia, ¿a qué esperaban para dar esa contestación a las garantías de seguridad? ¿A qué se ha esperado para hacer cumplir los acuerdos de Minsk a Ucrania? Los acontecimientos, como saben, están cambiando cada minuto, cada día, cada hora que pasa. Y nosotros, bueno, pues hemos querido hacerles esta pregunta, una pregunta genérica a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Les hacemos la pregunta y después les vamos a enseñar esa encuesta. Pero antes vamos a escuchar unas palabras muy rotundas de parte del presidente Vladimir Putin. Para Estados Unidos y sus aliados, esta es la llamada política de contención de Rusia, con claros dividendos geopolíticos. Pero para nuestro país, esto es en definitiva una cuestión de vida o muerte, de nuestro futuro histórico como nación. Y no es una exageración, es lo que es. Representa una amenaza real no solamente para nuestros intereses, sino también para la propia existencia de nuestro Estado, para su soberanía.
Esta es la línea roja de la que hablamos muchas veces. Ellos la han cruzado. Ahora se llega el turno, el momento en el que les mandamos esa pregunta que pueden ver en nuestras redes sociales y cuáles han sido las opciones. Es esta, verán, ¿de qué otra forma podría haber actuado Rusia con la amenaza de una Ucrania armada y apoyada por Occidente a sus puertas? El 72% de los que han participado en la encuesta dice que ninguna, que Rusia ha hecho lo correcto, lo que tenía que hacer, y el 28% dice que seguir esperando eternamente estas respuestas, estas garantías. Asunto delicado el que tenemos hoy entre manos para analizar en el Zoom. Hoy contamos con la presencia de Enrique Refollo, especialista en geopolítica de conflictos, y con el analista internacional Ariel Unpierrez. Ariel, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Empiezo por ti, Enrique. Lo he preguntado varias veces. ¿Había otra posibilidad? ¿Se ha empujado a Rusia quizá a tomar esta decisión? No es nuestro papel justificarlo, porque lo tiene que hacer y lo ha hecho el propio presidente ruso, pero se lleva esperando durante décadas estas garantías de seguridad, el tratar de igual a igual a los socios de Occidente. Se han pedido por activa y por pasiva durante el último tiempo, y finalmente lo que tenemos es esto, Enrique. Pues sí, tenemos de nuevo un capítulo más en esta guerra que empezó hace 8 años, una guerra civil en Donbass, precisamente, que ha causado más de 14.000 muertos allí, y que ahora de repente parece que en Occidente algunos se habían olvidado de la existencia de esa guerra en suelo europeo, que había estado también entre los olvidos. Está la propia guerra de Yugoslavia y todo lo que allí sucedió y todo lo que hicieron desde países europeos y especialmente Estados Unidos bajo el paraguas de la OTAN y sin el paraguas de la ONU. Pero bueno, no pasa nada, es una amnesia selectiva a la que ya uno está acostumbrado. Lo más importante aquí es constatar el final de ese mundo unipolar de Estados Unidos, donde ellos sean los únicos que creen tener intereses universales, que los llaman valores universales, pero que son sus intereses cambiantes, y de repente el mundo lo que se ha levantado es descubriendo que Estados Unidos no es el que puede imponer al mundo lo que a ellos les conviene y que el resto del mundo lo acepte. Desde luego la guerra es una tragedia, pero en semanas anteriores desde el gobierno ruso dijeron, bueno, ¿qué pasaría si Rusia decide poner también lo mismo que hace Estados Unidos, pero en países del Caribe, como Venezuela, como Cuba o como Nicaragua? Eso produjo desde luego mucho escozor en Estados Unidos, y dijo, no, eso es violar nuestra seguridad nacional. Y los rusos dijeron, pues muchachos, es lo que queréis hacernos a nosotros. Lo que sí que, masticando, ¿no?, y mascando un poco con calma y con paciencia, pero en estos días es un poco difícil, ¿no?, el contener los nervios en este caso, Ariel, es un poco lo que decía Enrique, ¿no? Esto es un antes y un después, es decir, Rusia se ha visto en una posición en la que parece que le han dejado en un callejón sin salida, y a partir de ahora el mundo ha cambiado, es decir, estamos viendo, sí, ok, las sanciones ya se está acostumbrado en este país, estamos viendo movimientos, etcétera, etcétera, pero Rusia necesita esas garantías de seguridad porque ya no se puede arrinconar más. Sí, exactamente, Javier. Y lo que colmó la paciencia, porque realmente tanto Lavrov como Putin y las autoridades rusas demostraron una enorme paciencia durante años en esto de las negociaciones y demás, fue que este señor, este muchacho, este payaso que tiene Ucrania como presidente, Zelensky, digo payaso sin ofender a los payasos, porque realmente era su trabajo, era un cómico que un día llegó a presidente, no sabe muy bien cómo ni por qué. Hace unos días atrás, en la conferencia de seguridad de Múnich, envalentonado por alemanes, por americanos, por los británicos, sin duda, dijo las palabras más trágicas y más importantes. Dijo, Ucrania debería volver a tener fuerza nuclear, y eso creo que fue el determinante que provocó que Rusia dijera, bueno, hasta aquí llegamos, se terminaron las negociaciones, nada de opción nuclear en mi frontera, como aquello que en algún momento Estados Unidos no quería los misiles en Cuba, ¿te acuerdas? Ese fue el punto, creo yo, determinante. Yo creo que sin duda alguna esa expresión marca un antes y un después, y también bueno, esa decisión del reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk,
porque lo que se estaba produciendo no es de las últimas semanas, se está produciendo, como dices, Enrique, desde hace años, esa persecución a todo lo ruso. Se está viendo cómo hay grupos neonazis que están alentados y protegidos por el gobierno, que reciben armamento, y hay gente, como decía el propio Poroshenko, que debería vivir en sótanos, mientras que el resto de Ucrania iba a gozar, incluso decía, de placeres, ¿no? de riquezas, etcétera. Pero no solo eso, es que el mismo Zelensky también durante este año llamaba a que los rusos, los supuestos rusos que vivían en Donbass, que se fueran a Rusia si estaban más a gusto allí, que no eran, digamos, bienvenidos ni bien recibidos en Ucrania. Es decir, que no es una cuestión de grupos concretos, sino que es un pensamiento que está ahí en el estado actual y en el gobierno actual de Ucrania. Y hay otro de los puntos fundamentales, además del que apuntaba Ariel, sobre la cuestión de armamento nuclear para Ucrania, y es que durante esta semana el presidente Putin le pidió al gobierno ucraniano que llevaran a cabo la implementación de los acuerdos de Minsk II, que se llegara a los acuerdos, que se los implementara, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la respuesta de Ucrania? Pues por un lado recrudecer los bombardeos contra Donetsk y Lugansk, y eso ya desencadenó por un lado el reconocimiento ruso de esas dos provincias como repúblicas independientes, pensando que de esa manera los ucranianos detendrían el ataque, y al contrario lo recrudecieron todavía más. En definitiva, ahora parece que vamos a tener una tercera ronda de los acuerdos de Minsk. Veremos en esta semana. Los gobiernos en Moscú y en Kiev han prometido eso, y vamos a ver si de una vez por todas se implementa, pero desde luego que en unas condiciones bastante peores para el gobierno ucraniano. Recientemente lo acaba de citar el propio presidente Putin. Sí, Rusia está dispuesta incluso a enviar una misión a Minsk para tratar de llegar a una solución a todo esto. Ucrania también lo ha dicho, incluso declarar ese estado de neutralidad. No sé si se podría fiar mucho, ¿no?, de estas palabras cuando estás diciendo o hablas de diplomacia, y también se está armando a los civiles, ¿no? Unos civiles que se están utilizando, hay que decirlo, yo creo que como escudos humanos. Están poniendo lanzaderas de misiles, unos vehículos militares en puntos estratégicos residenciales para, yo creo que utilizarlos como escudos humanos, y esos son crímenes de lesa humanidad en este caso, Ariel. Exactamente, sí, esto es lo que hemos visto a lo largo de todos estos 8 años. Yo quiero resaltar un dato que me parece importante y que creo que el presidente Putin lo ha mencionado, y es que esta no es una guerra contra la OTAN. No es contra la OTAN, no es contra Europa, no es contra los Estados Unidos. Es una guerra contra esta camarilla que dirige Ucrania desde hace unos años, estos grupos neofascistas, los hemos visto, desfilan con esvásticas en los brazos por todas las ciudades, atacan a la población. Yo creo que efectivamente, y acá creo que el presidente ha mencionado lo de llevar a Zelensky a los tribunales internacionales por lesa humanidad, por atentados, por violación de los derechos humanos. Sobre todo a ya ni tan siquiera a esas autoridades, sino a los representantes que han cometido o que están cometiendo ese genocidio, esa persecución, que también habría que verlo, porque para alguna parte de la comunidad internacional los genocidios solo son los que ellos deciden, ¿no, Ariel? Exactamente, sí. Esto, como todo, tiene doble vara, se mide de maneras diferentes las cosas. Y al mismo tiempo Israel está bombardeando Siria y nadie dice nada, Arabia Saudita bombardea Yemen y nadie dice nada. O sea, todo esto es en función de los intereses de los anglosajones, que como siempre, buscan dividir, confrontar, hacer pelear, que está llevando inclusive a esto de una parte de Europa peleándose nuevamente. Un nuevo suicidio colectivo de Europa sería esto. Afortunadamente no hay, ya han declarado que no va a haber respuesta militar del lado europeo, pero si lo hubiera habido sería un suicidio colectivo como en 1914, ¿no? Y también me gustaría destacar el discurso del propio Zelensky en este caso, ¿no? Todos los que le habían pasado la mano por la espalda, Enrique, todos los que decían que le estaban apoyando, él incluso ha sido crítico con algunos de esos amigos o algunos de esos aliados, ha dicho que bueno, el apoyo desde la distancia está muy bien en las palabras, pero que no le vale, se ha quedado solo. Y para mí hay una conclusión. En este caso, se ha utilizado a Ucrania
por eso digo algunas veces lo de pobre Ucrania, se la ha utilizado, se la ha vilipendiado y la han abandonado a su suerte porque se ha generado todo eso, ¿no? Se generó en Maidán este golpe de Estado, se alentó a estos grupos radicales y lo que se ha visto es el estado en el que está ahora el país. Sí, de hecho, desde incluso Estados Unidos han reconocido que Ucrania era esa pieza de caza mayor, esa pieza de caza geopolítica que buscaban darle la vuelta a Rusia y volverla en su contra y utilizarla a partir de ese momento como un ariete contra Rusia para generarle el mayor de los conflictos en su relación con el resto de la Unión Europea, como bloque económico o como Europa, como diferentes países. Aquí lo que tenemos también que recordar es la cuestión de Afganistán, que bien podía haber aprendido Zelensky de lo que le pasó al gobierno afgano que había establecido Estados Unidos en Afganistán, que había mantenido durante 20 años por ocupación militar y que en cuanto empezaron a despegar desde Kabul, el gobierno cayó como un azucarillo en el agua. En definitiva, podía haber aprendido mucho de eso y de ver cómo Estados Unidos puede sostener un gobierno 20 años por mano militar y abandonarlo en una tarde y dejarlo a su suerte. Según está ahora mismo la comunidad internacional, perdona que te haya cortado, Enrique, la comunidad internacional me refiero a la parte occidental, porque la comunidad internacional yo creo que son todos los países del mundo, pero bueno, algunos se atribuyen esa medalla o ese título. En este caso, Ariel, según está la crispación, según están las sanciones, las reivindicaciones que ha planteado el presidente Putin hace escasamente unas horas, ¿no? En torno al reconocimiento de Ucrania, de Crimea por parte de Ucrania, la vuelta a esas fronteras de Donetsk y de Lugansk antes del 2014, ¿verdad? El que Ucrania no sea miembro de la OTAN y el que no se le siga dando armamento. Según está ahora mismo la situación, ¿tú lo ves viable que se vayan a poder aceptar? Mira, creo que por la vía de los hechos se van a concretar, porque aquí el presidente Putin no ha dejado lugar a dudas. Negociamos durante años, dijo, hemos hecho todo lo que nos han pedido, nos hemos sentado en todas las mesas. Ahora hemos tomado el toro por las astas, hemos concretado lo que necesitamos. Por eso digo, no es una guerra contra la OTAN, contra Europa, contra nadie, Putin sigue diciendo nuestros socios europeos, así no dicen nuestros enemigos. Es contra esa camarilla que han instalado sobre todo los norteamericanos. Recordemos a Victoria Nuland distribuyendo galletas allí en la plaza en el 2014, reconociendo, reconociendo que de eso le costó a Estados Unidos ese golpe de Estado $5.000 millones. Entonces, yo creo que por la vía de los hechos, aquí es una lástima porque una guerra, detrás de una guerra hay heridos, hay muertos, hay destrucción, hay pérdidas, hay todo mal con una guerra desde ya. No creo que nadie la quiera, ni el pueblo ruso ni el pueblo ucraniano, pero creo que Ucrania, habiendo dejado en manos de estos irresponsables, Zelensky y su camarilla, la conducción del país, ahora va a salir perdiendo, probablemente pierda una parte de su territorio, y seguramente va a haber una inclinación a un gobierno un poco más neutral, que era lo que tenía que ocurrir con Ucrania, un país neutral, como lo es Suiza, como lo fue Finlandia durante toda la Guerra Fría, como lo han sido tantos países, y fue un acuerdo internacional, ¿no? Yo según está ahora mismo la situación, veo difícil que vayan a dar o que se vaya a dar el brazo a torcer por la parte ucraniana. Ojalá me equivoque, pero la verdad que las condiciones y los objetivos están claros por la parte rusa, ¿no? Estamos viendo una lluvia de sanciones enorme a cada momento. Estoy leyendo ahora aquí el minuto a minuto. El Consejo Europa ha suspendido el derecho de representación de Rusia. Estamos viendo el cierre de espacios aéreos. Estamos viendo incluso rupturas de relaciones diplomáticas y, como no podía ser de otra manera, el tema de la paralización del Nord Stream 2. Rusia se ha plantado, lo hemos visto en distintos capítulos durante toda esta semana. Enrique, se ha dicho que se está preparado para hacer frente a este tipo de sanciones, porque lo que se quiere es estrangular la economía y, al fin y al cabo, ya no solo yo creo que se está buscando a cabezas visibles, aunque sí que de hecho se ha sancionado y se ha multado al propio Vladimir Putin y a Sergei Lavrov, sino el generar ese descontento y ahogar al pueblo ruso.
Sí, eso es lo que va a intentar Europa, pegándose disparos en sus propios pies, por supuesto, y es algo que vamos a pagar caro con más subidas de gas todavía en un país también como en España, que aunque no dependa en es una pequeña medida del gas ruso, pero igualmente en este pasado 2021 el precio de la electricidad subió un 400% y no tenía que ver, digamos, con ese enganche directo, pero es cuestión de estar en la Unión Europea. Es un tiro en el pie todo lo que está haciendo desde la Unión Europea y simplemente es dejarse llevar por Estados Unidos, que intentarán copar ese mercado o esa parte del mercado energético que le quiten a Rusia. Es decir, estamos al servicio en la Unión Europea de los intereses económicos ajenos estadounidenses. Bueno, eso daría mucho que pensar. Por otro lado, lo que no venda Rusia aquí, pues lo va a vender a China, a Irán, a India, a Pakistán, países con los que ha firmado acuerdos, especialmente con China, Irán y Pakistán. Y bueno, pues lo que no llegue por un lado llegará por otro, pero nosotros en Europa pagaremos ese encarecimiento y ese meterse en disputas ajenas y en dejarse arrastrar por Estados Unidos a conflictos que no nos conviene. Por otro lado, bueno, están las desafortunadísimas declaraciones de Josep Borrell, ex ministro de Exteriores del Gobierno de España y ahora el alto representante de, digamos, de los asuntos exteriores de la Unión Europea, diciendo que los rusos pues no van a poder hacer sus compras o sus fiestas en Europa. Sí, luego lo borró. Parece que se avergonzó él mismo de lo que había dicho. A colación de todo esto, apenas me quedan un par de minutos, Ariel, te quería preguntar, y lo digo en este caso a nivel personal, porque durante toda esta semana yo he recibido muchísimos mensajes, estamos aquí, en nuestro estudio está en Moscú, he recibido mensajes, llamadas telefónicas de mis familiares, de mis padres, de amigos, etcétera, etcétera, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, lo que estamos viendo en la tele, y aquí siempre se nos ha tachado de esa propaganda, ¿verdad?, que estamos haciendo una propaganda increíble. Nosotros no estamos aquí justificando absolutamente nada, estamos contando los hechos y viendo las diferentes versiones que hay de ello, ¿no? Cuidado con la campaña mediática que hay, no veo que se haya señalado, por ejemplo, a CNN con el tema de lo de Irak. Nosotros aquí lo estamos contando y, ojo, lo digo porque se están incluso utilizando imágenes de videojuegos, imágenes de conflictos que no pertenecen, y eso está generando una preocupación y una idea no muy real de lo que está sucediendo, y también eso interesa, es otro tipo de guerra. Exactamente, aquí se están librando tres guerras, la militar, la de la información y la psicológica. Mira, yo estuve en Kosovo en el 99 durante los bombardeos de la OTAN y la guerra era esta, había periodistas y agencias de noticias de un lado y de otro. Lo que tienen que entender, y esa es la idea de estas transmisiones, es que las personas que nos ven, es que no hay una opinión pública, lo que tú decías, no es que la verdad la tiene la CNN, el Washington Post, el Le Monde o el País de España. Del otro lado del mundo también hay una realidad y hay personas que opinan de manera diferente. Nos están tratando de convencer psicológicamente de que ellos tienen razón, de que los rusos son horrorosos, de que Putin es un dictador, lo han comparado con Hitler. Estamos llegando a niveles de locura en la transmisión de información por redes sociales, pero también por medios responsables, donde se trata de justificar lo injustificable. Acá hubo una realidad durante 20 años se le ha provocado a esta región contra Putin, contra Rusia, se ha tratado de levantar un conflicto que en principio no había. Lo hicieron en Yugoslavia, lo acabo de decir, yo viví allí, lo vi, lo hicieron en Yugoslavia, lo hicieron en Serbia, lo hicieron en Kosovo, lo hicieron también en Afganistán, en Siria, en Libia, etc. Son especialistas de la manipulación, de buscar el conflicto. Es la historia de este pueblo piratas que son los anglosajones, ¿no? Toda la vida han hecho lo mismo. Mucho cuidado con la información que consumimos y sobre todo con los medios de comunicación y también con las redes sociales, porque hay mucho bulo y mucha mentira. Está bien que siempre van a señalar a los mismos, pero bueno, desde aquí había que decirlo y, como dice el otro, pues se dijo, ¿no? Ariel, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como deseamos que la paz llegue cuanto antes y que se solucione por el bien de todos. Muchísimas gracias y os mando un abrazo muy fuerte. Termino el programa de hoy con algunas cuestiones que quiero dejar claras. Rusia afirma que no es una invasión porque, si así lo fuera, los territorios no los devolvería. Ha dicho que es un operativo por su defensa. Se trata de ese operativo de defensa para evitar que las amenazas sean reales y que algunos agentes externos, utilizando ese trampolín que decía ucraniano,
pueden hacer daño al territorio nacional. Después de años y años y años de presionar, de hacer oídos sordos, de ignorar las preocupaciones de Rusia, ha llegado esta respuesta. Han llevado al país a un callejón sin salida. Estaba claro que la vía bélica nunca debe ser una solución. Ni lo ha sido ni lo será, pero el diálogo estaba roto. Occidente no da razones para poder sentarse a hablar de garantías de seguridad. Se ha estigmatizado a Rusia por tierra, por mar y por aire. Ojalá todo esto termine pronto. Como les digo, no soy amigo de las guerras, ni de los conflictos, ni nada por el estilo. Pero me pregunto qué hubiera pasado con una Ucrania con un potencial nuclear o con lanzaderas de misiles compatibles con los aliados de la OTAN. ¿Hubiera sido menos grave? ¿No sería una amenaza mayor? De verdad les digo que deseo que esto termine cuanto antes, que se entable ese diálogo que parece puede llegar y que las partes puedan convenir la paz y el respeto mutuo, porque el derramamiento de sangre siempre significa el fracaso de la humanidad. Se lleva haciendo muchos años en Donbass, ¿no? Y en este caso, algunos ven demasiado lejos esa sangre, ¿verdad? Que poco o nada les está importando que se derrame en Ucrania y que solo utilizan para cubrir titulares de prensa y promesas vacías. Esas mismas promesas que se gestaron en el golpe de Maidán y que ahora no han cumplido con Zelensky, que según cuenta le han vendido y está solo, simplemente les han utilizado. Que termine esto cuanto antes por el bien de todos. Nosotros nos marchamos, ya saben dónde estoy, escríbanme, chao.